Buenas tardes, licenciado, si se escucha. Bueno, empezamos, aunque sea con poquitos, porque apenas habemos, incluyéndome, 13 personas. Pero ya hicimos tiempo suficiente. No sé qué le pasó a los compañeros el día de hoy, pero vamos a iniciar la clase. El último día que nos vimos por allá, que fue la semana pasada, estábamos platicando sobre el tema del derecho procesal. Hablamos de su clasificación, hablamos de sus fuentes, de su definición, de sus características, pero si ustedes que tienen sus apuntes ahí van a ver que quedamos pendientes con el tema de las clases de derecho procesal. Para eso no es complicado, pero para eso quiero decirles que algo importante tienen que saber. Hemos leído y platicado del artículo 28 de la Constitución, que es el derecho de petición, que en el Código Procesal Civil, en la teoría del derecho procesal civil se le llama acción procesal, pero es el derecho de petición que ya lo hemos leído un par de veces en el artículo 28. Pues así es que todos tenemos derecho a pedir, pero cuando vamos a pedir tenemos que saber qué es lo que queremos pedir. Eso es nuestra pretensión. Miren eso. Lo que queremos en concreto se llama pretensión. Entonces, según la clase de pretensión, así será la clase de derecho procesal. Y hay 5 clases de pretensión: pretensión penal, pretensión civil, pretensión laboral, pretensión administrativa y pretensión constitucional. Son las 5 clases de pretensión. ¿Y dónde encontramos lo que debemos entender por pretensión? Por favor, el artículo 51 del Procesal Civil y Mercantil. Por favor, ¿quién me ayuda? ¿Quién apoya con el artículo 51, Código Procesal Civil y Mercantil? Buenas tardes, licenciado. Artículo 51, ¿verdad? Dice, pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que la asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Gracias, Rafael. Esa es la pretensión, que es lo que nosotros queremos en concreto del juez o del tribunal, o cuando se dicte la sentencia de nuestra pretensión. Un ejemplo, si estamos hablando de derecho civil, es derecho procesal civil, ¿verdad? Si estamos hablando de derecho civil, nuestra pretensión, por ejemplo, es que a una persona le hemos dado en arrendamiento una casa o un apartamento o un local y no nos paga. Entonces, la pretensión nuestra es que nos pague y desocupe, es una pretensión civil. Entonces, la clase de derecho que usamos es procesal civil, derecho procesal civil. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es que a una persona que ha cometido un delito contra nuestra, cometió hurto, cometió robo, cometió lesiones o cualquier otro delito de los que enumera el Código Penal, la pretensión es penal, que lo sancionen. Entonces, la clase de derecho procesal penal. Pero, por ejemplo, si nosotros somos trabajadores y nos despiden, por ejemplo, sin ninguna causa y no nos pagan nuestras prestaciones laborales, nuestra indemnización, aguinaldo proporcional, proporcionales, es decir, lo que no nos pagaron, nuestra pretensión es laboral o del trabajo. Entonces, el derecho que usamos es derecho procesal laboral o de trabajo. Pero si lo que queremos es exigir a las instituciones del Estado que nos presten servicios públicos, pues ¿qué pedimos? Es derecho procesal administrativo. Pero si queremos, por el contrario, que se respete la Constitución, que el órgano supremo, que es la Corte de Constitucionalidad, mantenga el orden del Estado, pues utilizamos derecho procesal constitucional.
Esas son las 5 clases de derecho procesal. No se les olvide: derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal laboral o del trabajo, derecho procesal administrativo y derecho procesal constitucional. Esa es la parte final que quedamos pendiente en la última clase. Si hay una duda, la vemos, la aclaramos, porque entramos al segundo tema, que se llama la ley procesal. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Hay dudas? Su silencio me dice que entendieron bien o no entendieron nada. ¿Está bien? ¿Me Sí, entendieron? Bueno. Sí, listo, entendimos. Bueno, entonces ahora veamos el tema de la ley procesal. ¿Se recordarán ustedes que yo les decía que cada parte del derecho procesal es procedimiento? Cada parte y que todo en conjunto se llama derecho procesal. Pues lo mismo sucede acá. Hoy entramos ya a los temas del derecho procesal, que en su conjunto vamos a ver, por ejemplo, ley procesal, vamos a ver jurisdicción, vamos a ver competencia, vamos a ver órganos jurisdiccionales, etcétera. Todo eso se llama derecho procesal. Entonces vamos a ver de momento lo que es la ley procesal. ¿Y qué es lo que nos señala o qué es lo que nos indica la ley procesal? Lo que nos indica, nos señala, es simple y sencillamente la conducta que debe tener el juez y las partes en la tramitación de un proceso. Fíjense en eso. Les repito, la ley procesal señala o rige o indica las reglas de conducta o cómo debe actuar el juez, las partes y algunas veces algunos terceros que se les llama al proceso. Ley procesal. ¿Está claro? ¿O lo quieren? ¿Se lo repita de nuevo? Lo repito con mucho gusto. sí, por favor, licenciado. Bueno, miren pues. La ley procesal es una parte del derecho procesal. Pero ¿qué nos dice la ley procesal? ¿Cómo debe actuar el juez cuando se le presenta una demanda? ¿Cómo debe actuar el demandante cuando presenta la demanda? ¿Cómo debe actuar el demandado cuando le notifican que lo demandaron? Y si hay personas que necesitamos que vayan al proceso a declarar que no son demandantes ni demandados, que se le llaman terceros, ¿cómo deben actuar? Desde que se inicia el proceso hasta que termina con la sentencia. Pero en términos resumidos es la ley que señala la conducta del juez, de las partes y de los terceros en un proceso. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Bueno, y vamos a ver el tema de las clases de ley procesal. Ustedes en los libros van a encontrar distintas clases de ley procesal, pero a mí solo me interesa que aprendamos las más sencillas. Fíjense bien, la primera clasificación que vamos a ver se llaman imperativas. ¿A qué se refiere eso? Que todas las leyes de derecho procesal son públicas, se nos imponen obligadamente, pues se llama imperativo, hay que cumplirlas. Primera entonces clasificación, las leyes procesales son imperativas, no podemos renunciar a ellas. Además de eso, hay otra clasificación, las fuentes leyes formales, forma, fíjense, formales, forma, nos señalan cómo debemos realizar los actos procesales y cómo practicar todo el procedimiento de un proceso. Otra más, materiales, regulan figuras como la capacidad de las personas individuales, la capacidad de las personas jurídicas, vamos a ver esas figuras, vamos a ver lo que es el domicilio, lo que es la residencia, lo que es la competencia, lo que es los órganos jurisdiccionales, esas son instituciones o figuras del derecho procesal. Y la última, que se llama orgánicas, esas nos señalan órganos, orgánicas, órganos, cómo están organizados los órganos jurisdiccionales. Repito, la clasificación que le estoy dando es que la primera son imperativas, porque son normas de cumplimiento obligatorio. Son formales porque nos realizan o nos señalan
cómo debemos realizar los actos procesales y el procedimiento. Materiales porque nos señalan figuras procesales o instituciones procesales. Y las orgánicas nos señalan cómo está organizado un tribunal o los tribunales en general. ¿Hay dudas? ¿Dudas? No. Bien. Entramos entonces al tema que se llama interpretación de la ley procesal. ¿Qué es eso de interpretación de la ley procesal? Pues lo que tenemos que pensar cuando interpretamos una ley, ¿qué quiso decir el legislador? Recuérdense que el legislador es el único que emite leyes o normas. Entonces, si interpretamos la ley, vamos a buscar qué quiso decir y hasta dónde pretendió abarcar. ¿Qué quiso decir? Leemos cualquier artículo y decimos, ¿qué quiso decir? Por ejemplo, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Entonces, ¿qué quiso decir? El matrimonio es una institución social. ¿Hasta dónde abarcó? Es de un hombre y una mujer con ánimo de vivir juntos legalmente. Es decir, vamos a ver qué quiso decir y hasta dónde. Eso se refiere a la interpretación, sentido y alcance. Sobre sentido, ¿qué quiso decir el legislador? Alcance, hasta dónde quiso llegar el legislador. Eso lo conocemos como interpretación de la ley procesal. ¿Estamos bien? Licenciado, disculpe, ¿puede volver a repetir? Bueno, mire pues. Interpretar la ley, dice, fíjese bien, interpretar la ley es buscar el sentido y alcance de la norma. ¿Y qué entendemos por sentido? ¿Qué quiso decir el legislador? Y el alcance, hasta dónde quiso abarcar el legislador. Es lo que les decía en el matrimonio. ¿Qué quiso decir? Que es una institución social. ¿Y qué dice hasta dónde? Que solo un hombre y una mujer pueden unirse. Eso es lo que dice. No está diciendo de otro tipo de personas. Solo hombre y mujer. Es el matrimonio que reconoce el Código Civil y especialmente nuestra Constitución. Es un ejemplo. Todos los artículos tienen eso. Si uno se pone a ver despacito uno por uno, hay un sentido y un alcance. Sentido, repito, ¿qué quiso decir el legislador? Alcance, hasta dónde pretendió abarcar. Si hacemos eso, estamos interpretando la ley. ¿Ahora sí? Ahora sí, muchas gracias. Bueno, veamos clasificaciones de la ley procesal por la persona que la realiza. Fíjense bien. Interpretación de la ley procesal por la persona que realiza. Hay 3 clases de interpretación. Una que se llama auténtica, otra que se llama judicial y una que se llama doctrinaria. La interpretación auténtica es la que realiza el mismo órgano o la misma persona que emitió la ley. Es decir, los señores diputados del Congreso. Ellos la emitieron, ellos la pueden interpretar. Lo que pasa es que esta interpretación no es la mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando se emite una ley hay distintos factores que influyen, tanto económicos, políticos y sociales, en la creación de la ley en ese momento. Cuando ya pasaron los meses, las semanas o los años, no hay presiones, toda la interpretación puede ser distinta. Además, recuerden que los señores diputados solo tienen periodos para estar ahí. Algunos son reelectos y otros no. Llegan nuevos. Cuando los nuevos diputados llegan, no saben ni qué pasó porque no hicieron ellos la ley. Entonces no es la interpretación. Pero repito, se llama auténtica porque se supone que hay una coincidencia en el que hace la ley y el que la interpreta. Pero esa no es la mejor. Pero además hay una interpretación, les decía, que es la judicial, que es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que realizan los jueces todos los días.
Ellos están interpretando la ley todos los días ingresan demandas, todos los días reciben pruebas, todos los días declaran las partes, todos los días llegan testigos, todos los días dictan sentencias. Esa es la interpretación judicial, la de los tribunales, es la que se entiende que por la experiencia de los jueces y el fallo constante o la repetición constante es la mejor, la interpretación judicial. Pero además de eso está la otra que se llama doctrinaria. ¿Y quiénes hacen interpretación doctrinaria? Pues todas aquellas personas que se dedican al estudio del derecho. Esa es su función, estudiar el derecho. Ellos no son abogados que anden litigando, no andan, no son juristas, no son diputados que anden interpretando. Estamos entendiendo esa clasificación sencilla de auténtica, judicial y doctrinaria. Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir la primera, la auténtica, por favor? Es que no la noté. Bueno, miren, pues la interpretación auténtica es la que hace, el que la interpreta es el mismo que la hace. Por ejemplo, usted emite una ley porque usted tiene facultades para emitir una ley y usted misma la interpreta más adelante. Con el transcurrir del tiempo usted la interpreta. Lo que pasa es que en aquel momento en que usted creó la ley, para los momentos posteriores, ya las cosas han cambiado, usted ya no piensa igual de hace 5 o 10 años, las presiones que tuvo usted en aquel momento para emitir la ley ya no son las mismas de ahora. Esa es la interpretación, por eso se dice que no es la mejor, porque las personas cambian. O usted hizo la ley y usted ya no repitió como diputada, ya no la reeligieron, y ahora, por ejemplo, el compañero Giovanni Pivaral, ahora él es el diputado y quiere interpretar la ley que usted hizo. No es posible que la haga correctamente porque no estaba en su momento. Esa es la auténtica. Se llama auténtica porque dice, bueno, es el mismo órgano que la creó, el mismo que interpreta, en el entendido que el Congreso de la República siempre va a ser uno. Pero lo que pasa es que sus integrantes no siempre son los mismos. Ahora, si los eligieran por, digamos, toda la vida, o fueran vitalicios, pues entonces la interpretación es correcta porque ellos emiten la ley y lo interpretan. Pero además de eso, como les decía un momento, hay presiones de tipo económico, de tipo político, de tipo social, que hacen que las cosas pueden cambiar. ¿Estamos ahora? Sí, Daniel. Sí, licenciado, gracias. Sí, Daniel, escucho. ¿Quién levantó la palabra? Ya no está Daniel. Se durmió Daniel Ruiz. A ver. Perdón, subtítulo no le entiendo, compañero. Hábleme, no tenga pena, hábleme. No puede hablar. Bueno, entonces mire, Daniel, yo le estaba hablando del tema de la interpretación general y le decía que esta se realiza de acuerdo a la persona, de acuerdo a el trabajo. Y nada, entonces les decía que esta interpretación se hace de acuerdo a la persona. Y en el caso de la auténtica, la persona que interpreta es la misma persona que emitió la ley. Interpretación auténtica por la persona. Si usted pone ahí un subtítulo, puede poner la interpretación por la persona que la realiza. Auténtica, el mismo autor de la ley, el mismo la interpreta. Judicial, los jueces no emiten leyes, ellos solo juzgan casos concretos que les lleven. Entonces es la que hacen los jueces todos los días, cuando le presentan demandas, cuando llevan pruebas, cuáles pruebas, declaraciones de testigos, reconocimientos judiciales, declaraciones de las partes, todas esas niveles de prueba que vamos a ver en su momento. Dictan sentencias todos los días. Esa es la judicial, la que hacen los jueces. Y la persona también es la doctrinaria. Esa se refiere a que son los estudiosos, los doctrinarios que se dedican a interpretar la ley en sus obras. Ustedes ven ahí que hace enciclopedias de varios tomos, 8 o 10 tomos que se dedican exclusivamente a eso. Pues esos son los doctos en el derecho, son los que realizan la interpretación doctrinaria. Hoy sí, ¿me han entendido hasta ahí?
¿Estamos? Sí, licenciado. Ahora veamos otra interpretación que se llama por los efectos que produce. Miren, la anterior era por la persona, esta es por los efectos. La primera se llama interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos interpretar la ley, no hay pena, Daniel, que debemos interpretar la ley más allá de lo que dicen sus palabras. ¿Para qué? Para beneficiar a las personas. Las leyes se emiten para vivir en paz, en armonía, en beneficio de la ciudadanía. Entonces, las leyes debemos interpretarlas en beneficio de todos. Es una interpretación extensiva. Si las palabras que se usaron no fueron las adecuadas, entonces interpretémoslo más extensivo para proteger, por ejemplo, los derechos humanos. Esa es extensiva la interpretación. Al contrario sensu, está la interpretación restrictiva. Aquí pues lo que hacemos es interpretar la ley menos de lo que dice. Por ejemplo, si hay una ley especial, no podemos usar una ley general, interpretamos la ley especial, restringimos el derecho. ¿Cuál es nuestra ley especial nuestra? La ley del organismo judicial. Ahí vamos a ver. Si en el Código Procesal Civil habla algo que también lo tiene la ley del organismo judicial, ¿cuál vamos a usar? La nuestra, la ley del organismo judicial, porque es la ley especial. Esa se llama interpretación restrictiva. Restringimos los términos, están muy amplios, puede lugar a confusiones, a dudas. Entonces restringimos lo que se tratan de leyes especiales. También hay una que se llama analógica. Aquí lo que hacemos es que buscamos otras leyes parecidas, análogas, ¿verdad? O similares. Así es como se interpreta esa analogía. Ahora bien, en materia penal no se pueden crear delitos o figuras delictivas por analogía. No se puede. Escúchenlo bien y ténganlo claro. En materia penal no se pueden crear delitos nuevos por analogía. No se puede. Hay otra interpretación también que se llama derogatoria. Aquí lo que pasa es que la ley está vigente, pero ya no se aplica. No, ya las circunstancias sociales o económicas o políticas o simplemente por la costumbre ya no se aplican. Fíjense, por ejemplo, hay una ley que obliga a los pilotos de transporte llevar uniforme. ¿Ven ustedes a los pilotos de transporte con uniforme? Nadie. Creo que ahorita tal vez solo los de Transmetro creo que tienen. Y de ahí nadie. Ustedes no ven que los de los camiones, los de los buses que van a la antigua Chimaltenango, a la Escuenta, anden con uniforme, no. Y es una ley que está vigente. Pero como no nadie dice nada, es como que estuviera derogada, como que ya no tuviera ningún efecto. Porque ustedes ya saben lo que es cuando una ley está derogada, ¿verdad? Que no produce efectos. La otra interpretación se llama declarativa, de declarar. Volvemos al mismo, buscar el verdadero sentido y el alcance de la ley. ¿Estamos bien ahí? ¿O no? ¿O hay algo que aclarar? Lo aclaramos. Dígame antes de que leamos un articulito que es necesario. Licenciado, disculpe, ¿puede volver a repetir la última interpretación La que... declarativa. La Sí, declarativa, él les decía, es lo mismo que la que hablamos de la interpretación general. Lo que hay que buscar en la declarativa es el verdadero sentido y el alcance de la ley. Es decir, qué quiso decir el legislador y hasta dónde pretendió abarcar. Ahora sí. sí, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no, seguimos. Ustedes disponen. ¿Estamos claros? Disculpe, licenciado, ¿cuál es la primera? Me quedé en la Perdón, mitad. perdón, no le escuché bien, Flor. Disculpe, ¿cuál era la primera interpretación que dijo? Extensiva, de extenderse, extensiva, extensiva. Ah, Espéreme, aquí, espéreme un segundo. Ahí estamos, ¿les llegó?
Ahora Sí, sí. gracias, licenciado. Sí, Bueno, gracias. bueno. Ahora, sí, Daniel. Levantó la mano de nuevo. No, bueno. Bien. Ahora veamos el tema de los métodos de interpretación de la ley. Pero para eso antes hay que leer el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Leamos el 10. Ley del organismo judicial. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatendrá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias, Rosa. Ahí estamos. Miren. Pero además de eso, también quiero, por favor, que leamos el artículo 11. Otra persona que ayude, por favor, 11. Artículo 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, al menos que aparezca expresamente que se han usado en sentido distinto. Gracias, Telma, le agradezco mucho. Entonces, fíjense bien, ahí estamos claros en que hay que interpretar la ley. Para tener la interpretación que tenemos que hacer, primero que nada, recordar que se debe hacer de acuerdo al sentido propio de las palabras, de acuerdo con nuestra Constitución. Y segundo, tenemos de presente que el idioma oficial nuestro es el español. ¿Y qué utilizamos? Pues el diccionario de la Real Academia Española. Simple. Por eso les decía el otro día, que no se les olvide, y ojalá lo hayan hecho, es que si tienen algún su sobrinito, algún su hermanito, alguien que estudie en la primaria, alguien que les preste su libro de idioma español o de lenguaje, como le llamen, para recordar las cosas o las expresiones gramaticales, la puntuación, para que hagamos las cosas correctamente, porque el artículo 10 nos señala eso y el 11 igual, máxime que dice que el idioma oficial nuestro es el español. Estamos clarísimos en eso. Está así que si una persona no sabe hablar el español, pues se le busca un intérprete para él, pero no el juez se convierte a la lengua de él, a su lengua materna, no, sino que el oficial es el español por el porcentaje de personas que habitamos el país y que hablamos el español. Los que utilizan otras lenguas pues tienen porcentajes menores, entonces se le buscan traductores. Y en ese sentido vamos a ver el tema de los métodos de interpretación de la ley. El primer método es el método gramatical, así se llama, ¿verdad? Y aquí utilizamos la gramática, el diccionario de la Real Academia de la Lengua. De ahí no se les olvide, o la Academia Española. ¿Y dónde está eso? Pues ya saben que está en el artículo 11. Ahí está claramente en su párrafo segundo. Esa es interpretación gramatical. Por favor, no se les olvide. El artículo 11, pónganlo ahí en sus copias.
Y método gramatical se interpreta de acuerdo al sentido o significado literal de las palabras, tal y como lo regula el diccionario de la Academia Española, ley del organismo judicial. Pero también utiliza la lógica. Fíjense bien, la lógica. ¿Y para qué nos sirve la lógica? A ver, ¿quién se recuerda de la lógica? ¿Quién se recuerda de la lógica, jóvenes? ¿Quién nos enseña la lógica? La gramática, dijimos que nos enseña la función de las palabras. La lógica, jóvenes, ustedes ya pasaron el bachillerato, eso ya no deben recordar. A ver, desempolven un poquito ese disco duro por ahí. La lógica y la gramática. La gramática nos enseña el arte de escribir. La Real Academia Española de la Lengua, la función de las palabras. Y la lógica nos enseña el arte de pensar. Pensar. Cuando ustedes le dan una respuesta de algo que es cierto, dicen, es lógico. Si yo les digo, miren ustedes jóvenes, ustedes para subir a su clase aquí al tercer nivel tienen que subir las gradas, ahí es cierto, Daniel, el razonamiento tienen que subir las gradas del primero al segundo y son lógico, la estructura de nuestro razonamiento, como lo acaba de escribir compañero, exactamente cómo razonamos, la función de nuestro cerebro, el arte de pensar o el arte de razonar, unido al arte de escribir, nos da una correcta interpretación de la ley. Método gramático, uno, y el otro método lógico, o también se le llama interpretación gramatical e interpretación lógica. Pero además de eso, hay una interpretación que se llama evolutiva. ¿A qué se refiere eso de evolutivo? Bueno, la ley se emite hoy, pero se emite para que se aplique a futuro. La ley no es solo hoy, mañana no sirve, hay que cambiarla, no. Siempre se hace para adelante. Los legisladores tienen que pensar en que la ley debe aplicarse por mucho tiempo, porque la emitimos hoy y no sabemos cuándo va a dejar de tener vigencia, salvo que el legislador haya dicho, mire, esta ley se aplica solo para un año, ya sabemos que es un año. Pero, por ejemplo, ese Código Procesal Civil que ustedes tienen ahí, si no mal recuerdo, es del año 1963, igual que su Código Civil. Y miren qué año estamos y están vigentes. Entonces, eso se aplica el método o la interpretación evolutiva hacia adelante, hacia el futuro. Eso evita pues estar cada poco cambiando leyes. El legislador tiene que pensar siempre hacia adelante, pero no un adelante inmediato, sino así ya, sino tiene que pensar en un futuro lejano, hasta dónde. Claro, las circunstancias pueden obligar a cambiar las leyes antes de lo previsto, porque pueden darse problemas de tipo político, de tipo económico, presiones de la sociedad que hacen que cambie. Y por último, la interpretación comparada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que comparamos nuestra ley con otra de otros países para ver realmente si nos funciona o no nuestro sistema jurídico, si está bien, si va a la vanguardia de otros sistemas de otros países. Eso es una interpretación comparada o un método comparado. Bueno, voy a agarrar mi código civil, voy a ver cómo está el mío y cómo está, por ejemplo, el de España, a ver si allá han cambiado las cosas o sigue igual. O mire, voy a ver con el Argentina, a ver si sigue el mismo camino que ha hecho, diferente, si se han quedado estáticos o han hecho cambios a futuro. Es un método comparado o lo que se llama una interpretación comparada o comparativa. Estamos en todos y los que les leímos el 10 y el 11. Sí, licenciado. Gracias. Solo Flor me contesta, solo hasta ahí.
A ver, solo ella está ahí. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, Sí, Luis, muchas gracias. entonces, cuando hablábamos del método de interpretación de la ley y leíamos en el artículo 10, decíamos que se podía realizar la interpretación de acuerdo a la finalidad y espíritu de la norma y también a la historia de su institución. Pero el inciso C y D, si tienen ahí su ley, por favor, el artículo 10 nos habla no de la interpretación, sino del tema de la integración de la ley. ¿Y cuándo es cuando integramos la ley? Pues la integramos simplemente cuando no hay una norma. No hay. Ya buscamos, ya le dimos vuelta a todas las leyes que conocemos y no encontramos cómo interpretar la ley porque no vemos cuál es su espíritu ni cuál es su historia. No interpretamos. Entonces nos toca integrar la ley porque no hay una norma, hay un vacío legal o lo que conocemos como lagunas en el derecho positivo. Hay una laguna, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues integrar la ley. Y la primera forma de integrar la ley es en el método de la analogía, al que hablamos hace un momento. La analogía es uno de los métodos o sistemas para integrar la ley, buscar casos análogos que se parezcan, más alguna cosa, un elemento los hace diferentes, pero son análogos, porque si fueran todos iguales ya no hay analogía, sino igualdad. Entonces resolvemos situaciones de una manera análoga. Y repito, y se los dije que lo apuntaran ahí, para crear figuras delictivas del derecho penal no se permite legalmente la analogía. Tiene que tener todos los elementos, si no, no es delito. Puede parecer un delito, pero con un elemento que la ley exija que no está, no es delito. Y no puedo decir, es que mire, se parece. No, aquí no hay analogía en las figuras delictivas, en lo demás sí. Y también se habla de la equidad y de los principios generales del derecho. ¿Qué entendemos por equidad? Pues buscar la justicia al caso, como decía Sócrates, ¿vale? Es la justicia del caso concreto, es decir, buscar lo justo, lo que sea más ecuánime, lo que resuelva el problema de la mejor manera para las partes, para la sociedad. Esa es la equidad. Y los principios generales del derecho, pues saben ustedes que lo tenemos en nuestra parte dogmática, ¿va? La vida, la libertad, la seguridad, la educación, el derecho al trabajo, la universidad, todos esos principios en la parte orgánica son los principios generales del derecho. Además de eso, encontramos en la doctrina principios generales. En todos esos libros que ustedes tienen la oportunidad de ver, de leer algunos párrafos, algunos temas, ahí encontramos principios generales del derecho. Por ejemplo, ¿va? Por dura que sea la ley, es la ley. Dura lex, sed lex. Hay que aplicarla. Esos son principios generales del derecho. No bis idem, ¿sí? Que no se puede juzgar dos veces. Son principios generales que no podemos olvidar. A eso se refiere la integración de la ley procesal, porque no hay una norma aplicable al caso concreto. Eso está regulado, repito, en el mismo artículo 10, en los incisos C. El inciso A son exclusivos de la interpretación de la ley. Estamos en la integración, integrar, crear una norma por analogía o por principio general del derecho. ¿Estamos en eso, jóvenes? Gracias. Lili, gracias. Bueno, ahora veamos cómo se aplica la ley procesal en el espacio y en el tiempo. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando de territorio. Fíjense bien, estamos hablando de territorio, espacio, ¿verdad? Recuerden ustedes que ya los pueblos en la actualidad no están aislados, pues tenemos relaciones con todos los pueblos. Ya no es que por allá un pueblito, hoy no. Las telecomunicaciones, el transporte, ha hecho que tengamos relación con otros pueblos, el tráfico mercantil. Es fácil hacer eso. Miren, antes, hará unos 30 años,
viajar fuera de Guatemala era bien complicado, difícil, costoso. Es decir, la gente no tenía los recursos para viajar. Hoy, pues, aunque sea con la tarjeta, se endeudan y ahí van de paseo, ¿verdad? A Disney, ¿verdad? Los fines de año. Eso no se miraba antes. Ahora van ustedes al aeropuerto y todos los días hay gente que va y viene. Cada ratito, decía Daniel, cada ratito se entran y sale gente ahí, bajan aviones. Hace unos 30 años ustedes iban al aeropuerto y sí, Anderson, el aeropuerto era un lugar donde uno llevaba a dar una vuelta a los hijos los domingos en la tarde a comer un helado, lo dejaban entrar a uno, hasta los vidrios que están ustedes, que han visto ustedes que viajan, pues ahí miraba uno que bajaba un avión, pasaban horas para que bajara otro avión o uno que se fuera, no había aquel movimiento, poquísima gente. Hoy no, hoy el aeropuerto es una locura desde la mañana, bajan, vienen a toda hora de la noche, van y vienen, el tráfico mercantil. Eso genera, pues, crear normas de derecho, ¿no? Para ver qué se puede hacer. ¿Qué se hace? La gente va hoy, que son comerciantes, sus negocios, a cualquier país del mundo. Bueno, lo más fácil, Estados Unidos, compra, qué sé yo, equipo, ropa. Cuando me refiero a equipo, computadoras, teléfonos de esos nuevos, todo lo que va a comprar lo trae, lo vende aquí. Es una relación terrible, o por lo menos si no lo trae ya lo deja para que se lo envíen. Ahí vienen los paquetes al aeropuerto con toda la mercadería. Eso es fácil. Hoy para la gente es fácil. Si son comerciantes, tomar el vuelo en la mañana, ir a hacer sus gestiones y regresar en la noche. Eso no se miraba antes, pues era imposible. Y hoy es más fácil ahora a la gente, pero nuestros paisanos, que ojalá que las cosas no empeoren, ¿verdad? Con estas medidas que se están tomando por el norte. Pero la gente nuestra, más que todo, se iba a vivir a Los Ángeles. Yo no sé qué tan bonito y qué tanta tiene de futuro, de éxito Los Ángeles, que la mayoría de guatemaltecos no viven en Los Ángeles, todos viven en Los Ángeles. Digo, bueno, ojalá que no los molesten tanto y no vengan para acá de regreso, porque son una fuente de riqueza para sus familias y consecuencia de divisas para el país, ¿verdad? Pues ese el problema, es que la gente va y viene, cuando se hace negocios, y qué ley, cuando hay un problema, qué ley hay que aplicar. Fue a los Estados Unidos, él vive aquí en Guatemala, fue a comprar allá, ¿y qué hacemos? ¿Qué? ¿Y ahora qué se hace? Pues bueno, entonces tuvieron que buscar soluciones, así de soluciones hay que buscar soluciones, ¿verdad? Porque no se puede eh, dejar de resolver los conflictos. ¿Qué pasa con la mayoría de edad? ¿Cómo regulan los países su mayoría de edad? Así de simple. Pues bueno, crearon 3 sistemas para resolver los problemas. O sea, la personalidad de la ley quiere decir que la persona viaja por su ley. A donde vaya, fíjense, personalidad de la ley, viaja a donde sea, va con ella. El otro se llama territorialidad de la ley. Quiere decir que los extranjeros son sometidos a la ley del lugar donde están residiendo. Y también el lugar, que el acto o el negocio que celebraron debe ser juzgado de acuerdo al país del lugar donde se realizó ese negocio o ese contrato. Por ejemplo, vamos a ver la personalidad de la ley. Un ejemplo sencillo para que lo entendamos. Una persona viaja a los Estados Unidos. Es un comerciante. Tiene 19 años. Él se va para allá. Aquí la mayoría de edad es cuando asumimos los 18 años. En los Estados Unidos, para ser mayor de edad, tiene 23 años. Pero allá, por los negocios que necesita, hubo un problema y tiene que ir a un tribunal. Fíjense en esto. Él tiene 19 años y está en los Estados Unidos, pero es guatemalteco. 18 años de mayoría aquí y allá en Estados Unidos 23. ¿Él es menor de edad o es mayor de edad? Perdón, Daniel escribió algo que no vi. A ver, estoy preguntando. Fíjense. Pues si está aquí en Guatemala es mayor de edad, pero si se rige por las leyes del otro país es menor de edad.
Fíjese bien, veamos, le estoy diciendo el ejemplo. Daniel Ruiz, bueno, ahí está en Estados Unidos, mire pues. Él es guatemalteco, nació en Guatemala. Fíjense en eso. Llegó a la mayoría de edad y obtuvo su documento de identificación personal. Obtuvo su pasaporte, hizo sus gestiones y le otorgaron la visa americana. Tiene 19 años o los 18 cumplidos y él es comerciante, sí, la misma trayectoria, pero él no, pero él quiere ser comerciante y va a los Estados Unidos y allá compra en días, pero allá tiene un problema en los Estados Unidos con los negocios que realiza. Él tiene 19 años y está allá, él está en Miami y hay un problema. En los Estados Unidos, me aclaraba ahí muy bien Daniel, que la mayoría es a los 21 años. Él tiene 19, es guatemalteco y está en Miami. ¿Cómo se debe tomar el allá por un juez de allá? Esa es la pregunta. ¿Cómo debe tener el juez? Él es mayor de edad en Guatemala. Está en los Estados Unidos. Allá necesita ir a un tribunal, pero para ir a un tribunal allá tiene que tener 21 años. ¿Qué ley se aplica? La ley de donde se encuentra el licenciado. A ver qué dice, a ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Lick para mí lo toman como mayor de edad porque él tiene su documento de identificación de acá de Guatemala. Ahí vamos. A ver, Daniel, si él no reside, no, dijimos que él es guatemalteco y anda allá porque va a hacer negocios. La ley de territorio, ¿no? Leamos el artículo 24 de la ley del organismo judicial. El estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. ¿Y cuál es el domicilio de él? Guatemala. Guatemala. Entonces, se le aplica su ley. Entonces, él es mayor de edad, vaya a donde vaya, porque este código que se llama Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante establece eso, y aquí lo regula la ley del mismo oficial. Él puede ir a cualquier parte del mundo, puede ir incluso a un país donde la mayoría de edad es de 25 y él es mayor de edad. Simple, vaya. ¿Por qué? Porque su estado y su capacidad y todo lo que se relacione con su familia se aplica por las leyes de su domicilio. Y allá sí, porque es mayor, ¿verdad? Pero no creo que sea lo mejor que puede hacer por su vida. ¿No? Puede comprar algo, no es lo recomendable para nadie. ¿No? Así es. Ahora veamos a la inversa. Viene para acá un estadounidense. Fíjense bien, viene aquí, está en Guatemala. Él tiene 20 años y necesita, por ejemplo, alquila una casa, un apartamento, pero no paga la renta y lo pueden demandar a él. Fíjense bien, tiene 20 años, está en Guatemala. Él es norteamericano. ¿Puede ser demandado él aquí? El caso es al revés. Él tiene 20 años aquí. Ahí va más o menos Daniel, mire. Daniel está más o menos en eso. Pues mire, él no puede ser demandado porque él aquí es menor de edad, porque trae la ley de allá, lo acompaña, así como al nuestro lo acompañó la ley a donde fue, el que viene también trae con su ley. Y veamos lo que dice el artículo 26. Estamos en la ley del organismo judicial. Derechos adquiridos.
El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal. Será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí estamos claros. Él, para empezar, vino a Guatemala teniendo 20 años. Nadie podía contratar con él porque es un menor de edad. Nadie. El abogado que hace un contrato con él está fallando en este conocimiento de esta ley. Por eso les he dicho yo, esta ley es importantísima porque es la ley donde nos movemos los abogados. Estos principios tenemos que conocerlos los abogados, no saber de memoria, pero sí conocerlos. Que nuestros paisanos vayan allá, donde vayan por el mundo, si son mayores de 18 años, se tienen que respetar su mayoría de edad. Si tienen 17, son menores de edad, a donde vayan. Si tienen 18, ya son mayores y hay que respetarlo. Un extranjero viene para acá. Tenemos que averiguar, ya vamos a ver cómo se averigua eso. Tenemos que averiguar si la mayoría de allá es igual que la nuestra. Y si no, no podemos, si no es igual, en Estados Unidos de 21, pues no podemos contratar nada con él porque es un menor y tiene 20. Es como que nosotros aquí mismo contratáramos con una persona de 15 años o de 16. No se puede, no es mayor de edad. Todo lo mismo sucede y eso dice, es un derecho adquirido que el extranjero que viene tenemos que respetar su estatuto personal. ¿Por qué? Porque ellos nos respetan el nuestro. Eso permite solucionar conflictos. Imagínense que hace un paisano por allá queriendo hacer negocios y no le permiten porque él tiene 19 años y para allá son 21, pero si él es mayor de edad, hay que reconocerle esa calidad o esa capacidad o esa facultad. Esta ley, por eso les he dicho, léanla, no es que se la aprendan, léanla para conocer más o menos. Dice, eso está en tal parte, lo voy a buscar, ya lo leí, y más o menos dice tal cosa, y empieza uno a buscar y ahí lo encuentra. Porque ustedes en su ejercicio profesional van a encontrar con un montón de situaciones que uno piensa que nunca van a pasar y sí pasan. Ahí estamos. Eso se llama la teoría de la territorialidad de la ley y de la personalidad de la ley. Pero aparte de eso hablábamos de los bienes, fíjense bien, los bienes. Cuando un bien está situado en un país, por ejemplo, en Guatemala, ¿qué ley se va a aplicar para solucionar problemas? La ley de Guatemala. No importa que el dueño sea extranjero. Fíjense eso. Viene una persona de los Estados Unidos que vienen ahí sí que a enviciarse aquí más de lo que ya vienen y compran, por ejemplo, en lugar en que les fascina la antigua o Panajachel, porque ahí hay bastante que comprar. Pero pueden traer dinero suficiente y compran una propiedad. O a la inversa, va un guatemalteco que ha tenido oportunidades de negocios en su vida y va y compra en Miami. Hay un problema con esa propiedad. ¿Qué ley se aplica? Fíjense bien. Veamos el primer caso. Está el extranjero en Guatemala y compró en una antigua una casa y hay un problema. ¿Qué ley se aplica, piensan ustedes? La de acá de Guatemala, Alex. Sí. Y al revés, si el guatemalteco fue a comprar a los Estados Unidos y el problema es la propiedad, ¿qué ley se aplica? La de allá. Ahí estamos, claro. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Y dónde lo vemos? En la ley del organismo judicial. Leamos el 27. Situación de los bienes. Lex Rei Citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Fácil, ¿verdad? No hay la nacionalidad de las personas. Está hablando de dónde están situados los bienes. Lex Rei Citae. Así de simple. Lugar donde están situados los bienes, ¿verdad? Esos términos latinos se les da a ustedes su derecho romano que lo vieron, ¿verdad? Bueno. Pero decíamos también que hay que ver las formalidades de los actos, locus reginatum, ¿no? Las formalidades internas y externas. En las externas es la forma, la interna es el contenido. En Guatemala, por ejemplo, para celebrar un contrato de compra-venta, por ejemplo, en la forma externa es una escritura pública.
y su contenido es quién es el dueño, quién vende, quién compra, cuál es el precio, la identificación del inmueble, dónde está situado, qué número está registrado. Eso es lo interno. ¿Cómo vamos a regir nosotros o vamos a exigir esos requisitos externos e internos? Leamos, por ejemplo, el artículo 28. ¿Quién ayuda? 28. Formalidades externas de los actos, locus regit actum, las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Si lo celebramos en Guatemala, ¿qué formalidades debemos tener en las externas? ¿Me escucho? En la ley de Guatemala. Así de simple, así de simple. Las formalidades extrínsecas o externas. Si estamos en los Estados Unidos, o estamos en México, o estamos en El Salvador, o estamos en Panamá, ¿qué formalidades externas? Las de esos países. Y las internas están en el artículo siguiente. Veamos el 29. ¿Quién apoya? 29. Artículo 29. Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Gracias. Ahí estamos. Esa es la aplicación de las leyes en el espacio. En el espacio. ¿Tenemos dudas ahí? No, dice. Bueno, ahora veamos en las leyes en el tiempo. Se aplican leyes procesales. Dicen, estamos en procesales. Procesales en el tiempo. Pues aquí tenemos que tener presentes 3 principios fundamentales. El principio, pues el primero se llama principio de vigencia. El segundo principio se llama de abrogación. Y el tercero se llama de irretroactividad. Veamos con el primer principio de vigencia. Esto se refiere a cuándo entra en vigor una ley y cuándo termina. La mayoría de las leyes, cuándo entra en vigor, pero son muy pocas las dicen cuándo termina. Solo dice esta ley entra en vigor en 8 días o inmediatamente o entre un mes, pero no dice por cuánto tiempo, salvo algunas leyes como el caso de calamidad pública, por ejemplo. Esas son leyes que tienen vigencia para determinado tiempo. De lo contrario, no. Entonces, ¿cómo establecemos nosotros cuándo entró en vigor? Pues fíjense que muchas leyes, no todas, pero la mayoría de leyes, a la parte final, ya cuando termina la ley, ahí dice cuándo se publicó en el diario oficial. ¿Cuándo se publicó? Si ahí dice, y entonces uno lo que hace es que cuenta los 8 días después de que se fue publicada. Pero algunas leyes no dicen nada de eso. Entonces tenemos que buscar cuándo se publicó en el diario de Centroamérica, que es el diario oficial. Ahí está cuándo se publicó y contamos los 8 días que mencionamos otro día, que dice el artículo 180 de la Constitución. Recordémoslo para que lo tengamos presente. El 180 de la Constitución, ¿quién lo lee? 180 constitucional. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Ahí estamos. Y ese decíamos que se repite ¿en qué artículo de la ley del orden judicial? El 6. A ver, yo no estoy mencionando, pero no sé, pero léalo, por favor. Artículo 6, vigencia de la ley. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo,
En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. O sea, domingos, feriados, descansos, lo que sea, son 8 días. Eso del 6, como les decía yo, si tienen en papel, es su ley, pues hagan la observación ahí, que en el 6 le ponen el 180 de la Constitución al margen, y allá en el 180 de la Constitución pónganle el 6. Así van más o menos ustedes teniendo la forma de interpretar y de entender mejor las leyes, no que se la aprendan de memoria, sino para ver cómo se regula en la Constitución y cómo se regula en la ley del organismo judicial. Ese es el primer principio para la aplicación en el tiempo. Tiempo, ¿cuánto tiempo va a estar vigente? El otro principio se llama derogación. También les hablaron en su instrucción, de hecho, de abrogación, pero el término general que utilizamos es derogación, derogatoria de las leyes. Es decir, cuando una ley deja de surtir efectos, cuando una ley ya no se aplica, pues nuestra ley judicial regula 4 aspectos o 4 situaciones en las que una ley deja de tener vigencia. Leamos el artículo 8 para que lo entendamos. 8. Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Inciso A. Por declaración expresa de las nuevas leyes. Inciso B. Parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en la ley nuevas con las precedentes. Inciso C. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Inciso D. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia la que éste hubiere derogado. Artículo 8, no se nos olvide, ahí está la derogatoria de la ley, es decir, cuando una ley ya no se aplica. Si la ley dice, la nueva ley dice de una vez, esta ley deja de tener vigor a partir de hoy, pues ahí está. Pero esa lo dice generalmente en las últimas, los últimos artículos, dice derogatoria de la ley, se derogan las leyes tales y tales, ¿verdad? Si no puede ser que no se diga, pero ya no es compatible con otra ley, o bien porque una nueva ley regule la misma materia. Por ejemplo, se emite un nuevo Código Civil, pues el anterior ya se derogó, aunque al final no se diga, porque se emitió uno nuevo, el anterior ya no está vigente, ya no aplica. O también porque la Corte de Constitucionalidad en una sentencia declarara que esa ley, esa norma o ese código completo es inconstitucional. A eso se refiere la derogatoria de las leyes. Y por último, el principio de irretroactividad. ¿Qué quiere decir eso? La ley no se aplica para el pasado, no tiene efecto hacia atrás, la ley no se aplica hacia atrás, salvo en materia penal cuando favorece al reo. ¿Quién es el reo? La persona que está siendo juzgada o ya se juzgó por un delito. Le va a sancionar, se emite una ley que le beneficia, o ya está condenado y se emite una ley que le beneficia, se le aplica el beneficio. Y retroactividad, y la ley no tiene efecto retroactivo, repito, no se aplica para atrás, solo en materia penal sí favorece al reo. Leamos el artículo 15 de la Constitución. Artículo 15. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Clarísimo, ¿verdad? La ley no se aplica para atrás. Y eso mismo nos lo dice el artículo 7 de la ley del organismo judicial. ¿Quién no lee el artículo 7 de la ley judicial? 7. El 7, licenciado. Sí, Ok. Artículo 7. Irretroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal
en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Gracias, Ros. Ahí está, mire, entonces yo le sugeriría que en el artículo 7 al margen pongan 15 de la Constitución, y allá en el 15 de la Constitución pongan 7 de la ley del organismo judicial. Aprendan las abreviaturas. LOJ es ley del organismo judicial, Constitución Política es CPRG, Constitución Política de la República. Acostúmbrense a buscar abreviaturas para poner más de la. Uno dice el artículo, por ejemplo, 7 de la LOJ, ya sabe uno, ley judicial. Artículo, por ejemplo, de la Constitución, el 15, la Constitución, haciendo Constitución Política, la República Guatemala, no, solo CPRG. Acostúmbrense a eso. Hagan sus razoncitas al margen y a ver que les van a ayudar bastante. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Nelly. No. No, licenciado, gracias. Bueno, entonces hoy que es viernes y ha sido un día de carreras por todos lados, bueno, me meto a hacer un montón de cosas hoy, correrá para ir a cumplir con el voto por el gremio de abogados, y había colitas, bueno, un poquito cansado, pero bueno, es viernes, que es lo importante. Quedan unos 10 minutos para llegar a la hora, hacerlo, descansar un ratito antes de su segunda clase. Les deseo un bonito fin de semana, cuídense, que todo esté bien, estudien, y los exámenes, poco lo que tenemos, hay que aprovecharlo al máximo, y nos vemos ya el miércoles, nos vemos allá presencial. Todavía no ha salido calendario de exámenes, ¿verdad? No, Bueno, ahí estemos pendientes, o sea que feliz noche y éxitos en todo lo que realicen.